Hola, ¿qué tal? Soy Joel Zárate. Bienvenidos a la versión de YouTube de nuestro podcast Yo Hablo Español. En la descripción del video pueden encontrar los enlaces, los links hacia el podcast si quieren escuchar el podcast en su iPhone, iPad, en iTunes o en Spotify, Google Podcast u otra aplicación en donde pueden escuchar podcast. Muy bien, entonces aquí está el episodio de hoy. Hola a todos, soy Nicolás Précoma de Pocket Spanish Podcast. Les doy la más cordial bienvenida al podcast Yo Hablo Español. Gracias a Joel por invitarme a entrevistar a uno de mis estudiantes de español aquí en el podcast y compartir también su experiencia aprendiendo español. Si quieren saber más sobre mí y si quieren escuchar mi podcast, en las notas del episodio van a poder encontrar el vínculo hacia mi podcast. En mi podcast podrán encontrar diferentes temas de interés para un nivel intermedio o avanzado. Además, conversaciones con mis amigos, aspectos de la cultura argentina y mucho más. Siempre, por supuesto, en español argentino. Quiero ahora presentarles a nuestra invitada de hoy. Ella es Laura. Es mi estudiante de español hace ya varios meses, pero además de hablar español, habla también inglés, italiano, polaco, por supuesto, y está aprendiendo francés como yo. Bueno, Laura, bienvenida al podcast Yo Hablo Español. ¿Cómo estás? Está bien, hola a todos. Muchas gracias por invitarme, Nico. Es siempre un placer hablar contigo. Bueno, muy bien. No, para mí es un placer hacer este podcast con uno de mis estudiantes. Para mí es la primera vez que hago un podcast con uno de mis estudiantes, así que para mí también es un placer. Ok, bueno, para conocerte más, Laura, para que las personas te conozcan un poco más, ¿podrías compartir lo que quieras sobre ti? Por ejemplo, Sí. ¿de qué país sos? ¿Cuál es tu profesión? Sí, bueno, mi nombre es Laura. Soy de Polonia, trabajo como programadora, pero me gradué en planificación urbana. Me gusta mucho viajar, leer libros. Por ejemplo, uno de mis libros favoritos es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Me gusta coser ropa y me encantaría coser toda mi ropa algún día. Y por supuesto me gusta aprender idiomas. Actualmente estoy aprendiendo español, italiano y francés. También tuve una breve aventura con el idioma finlandés, pero sí, es demasiado difícil y tal vez volveré a eso algún día, pero ahora me estoy enfocando en español. Ok, no sabía eso del idioma finlandés, no, nunca me habías dicho, no sabía. Okay. Sí, es súper difícil. Interesante. La verdad. Okay. Bien, bueno, ¿podrías compartir 3 cosas interesantes, curiosas, importantes o conocidas de Polonia? Por ejemplo, sobre el clima, sobre la cultura, lugares famosos, la lengua, el turismo. 3 cosas interesantes sobre Polonia. Sí, para empezar, Polonia no es tan fría como todo el mundo piensa. También tenemos veranos muy calurosos y el tiempo es estupendo durante varios meses del año. Por ejemplo, la primavera y el otoño, que llamamos en Polonia Złota Polska Jesień, que significa el otoño dorado polaco, son especialmente hermosos. Otra curiosidad es que el polaco, idioma oficial del país, es considerado uno de los idiomas más difíciles de aprender por no nativos. No sé si es verdad, pero nos polacos gusta decir eso. Y el idioma polaco a veces es muy difícil incluso para nosotros. Y Nico aprendió algunas palabras en polaco. Nico, ¿qué opinas tú de nuestro idioma? Bueno, sí, pero quiero decir que yo las palabras que aprendí en polaco son porque son palabras iguales en español. Es decir, sí. No recuerdo en este momento, pero por ejemplo, creo que ser significa queso. Sí, ¿no? Sí. Claro, sí. Eso. Sí, eso es fácil. Claro, o sea, quiero decir que las palabras que aprendí son similares al español, ¿no? Nunca aprendí una palabra muy difícil. Y me parece un idioma difícil, sí, pero
interesante porque que bueno, es como un desafío aprender un idioma tan difícil, no sé. Sí. Y otra cosa interesante de Polonia es que la capital de Polonia es Varsovia, Warszawa en polaco. Es la ciudad más grande del país y durante la Segunda Guerra Mundial, Varsovia fue destruida casi por completo y tuvo que ser reconstituida. Y sin embargo, más personas conocen o han estado en Cracovia, no en Varsovia, pero sí, es la capital. ¿Y tú, Nico, sabes algo de Polonia o sabías antes de nuestras clases? Lo único que sabía sobre Polonia era, yo hice un intercambio en Italia en 2014 y el hermano de la familia donde yo me hospedaba, o sea, mi hermano anfitrión sería, él era como fanático de Polonia, no sé por qué, pero le gustaba mucho. Era fanático. Y entonces lo poco que sabía sobre Polonia era por él. Nada, sinceramente no sabía casi nada. Pero ahora siento que Polonia es un país que conozco bastante porque, o sea, por Laura, pero también tengo otra estudiante que se llama Paula, que también es de Polonia e incluso viven cerca. Entre Laura y Paula viven cerca. Entonces siempre ellas me cuentan sobre Polonia y bueno, cada día aprendo un poco más. Y ahora tengo otra estudiante de Polonia, así que, bueno, ya son 3. Wow, sí, perfecto. Sí. Así que, sí. Bien. Bueno, y hablando por ejemplo, sobre la comida. En Argentina, por ejemplo, tenemos, no sé, el asado, la carne, las empanadas. En México tienen los tacos. ¿Qué tienen en Polonia? ¿Hay alguna comida? Sí, tenemos pierogi. Los españoles dicen pierogis, que son como las empanadas, pero cocidas en agua. Y sí, son muy buenas y todas las abuelas, babcias en polaco, los preparan a nosotros. Entonces, pierogi, tenéis que probarlos. Bien, sí, los pierogis nunca los probé, pero los conozco por ustedes, por Paula y por vos. Siempre hablan de eso, sí. Ok, bien. ¿Hay alguna ciudad o un país hispanohablante que te gustaría visitar? ¿Y por qué te gustaría conocer ese país o ciudad? Sí, hasta ahora logré visitar España, Chile y Argentina. Y tenía muchas ganas de ver las ciudades en Perú y Bolivia, pero cancelaron mis vuelos cuando comenzó la pandemia de coronavirus y cerraron las fronteras unos días antes de mi partida, así que no pude ir ahí. Pero definitivamente me gustaría volver a la Patagonia porque es uno de los lugares más hermosos del mundo que he visto y sé que tus padres viven ahí también, entonces ¿estás de acuerdo que es un paraíso? Sí. Sí, para mí la Patagonia es... bueno, con Joel vamos a hacer un podcast sobre la Patagonia. Todavía no está disponible, pero sí, pronto en el futuro van a poder escuchar a mí también en otro episodio hablando sobre la Patagonia con Joel. Sí, para mí es la zona más linda de Argentina y sí, me encanta. Siempre me gusta ir. Así que bueno, cuando vengas tenés que decirme. Sí, por supuesto. Sí, ok. ¿Y hay algún país hispanohablante donde te gustaría vivir? Sí, Chile o Argentina, porque Patagonia, pero también podría vivir en España, porque mi hermana vive ahí, y creo que España es muy hermosa y la comida es muy buena. Pero realmente podría vivir en cualquier lugar hispanohablante si tuviera la oportunidad, solo para probar con el trabajo bueno y sí, me encantaría vivir en cualquier lugar. Y también con tu trabajo, como trabajas remoto, en realidad podés trabajar de cualquier parte del mundo, ¿no? No solo de Polonia, pero me gustaría trabajar de otros países también, pero no es tan fácil ahora. Ok. Bien, hablando más siempre acerca del idioma español, ¿hay alguna canción en español que sea tu favorita?
a través de Spotify descubro un montón de diferentes artistas desconocidas y escucho sus canciones, pero no recuerdo muchos nombres. Me gusta, por ejemplo, una canción de Calle 13 que se llama Latinoamérica y las canciones de Perota Chingo. Chingo es una banda independiente de Buenos Aires de creo que 2011. Me gusta también una canción muy popular que es muy popular en Polonia y creo que todos los niños la conocen y es una canción muy vieja que se llama La canción del mariachi, de Antonio Banderas, y era en la película Desperado. No sé si conoces esta canción, La canción del mariachi. Nunca escuché eso. ¿No? Ok. No. En Polonia es muy popular y creo que sí, los niños en general la conocen. Tienes que escucharla. Sí, yo cuando fui a Italia, por ejemplo, había canciones en español que todos conocían y yo nunca había escuchado. Pero creo que eran canciones como de Centroamérica que yo nunca había escuchado, porque era como un ritmo muy latino, muy tropical. Nunca había escuchado. Pero otras Perota sí, Chingo, había otras que sí. Perota Chingo, que es de Buenos Aires. ¿Conoces esta banda? Creo que una clase me dijiste, lo busqué Sí. y no me acuerdo cuál fue mi respuesta. Okay. Pero en general no la conozco. Pero seguramente si escucho una canción, capaz que sí. Tal vez. Sí. Ok. Bien. ¿Y hay algún cantante, un grupo o banda musical que sea tu favorito? Por ejemplo, Lido Pimienta, que es de Colombia, o tal vez Babi, una cantante de Madrid, pero no sé. Ahora escucho música francesa y no conozco muchos artistas de España. Y también con Spotify muchas veces no tienes artistas favoritas o canciones favoritas porque escuchas música muy diferente. Entonces es un poco difícil a veces recordar los nombres de los artistas y de las canciones también. Entiendo, sí. Sí, es difícil porque muchas veces nos gustan muchas canciones, no tenemos una canción. Sí. Ok. Bien, ¿y alguna película favorita en español? Sí, me gustan mucho las películas de Pedro Almodóvar. Por ejemplo, Volver y Chica, que son más viejos. Y esos más nuevos que La piel que habito o Dolor y Gloria. Pero también me gusta una que se llama Relatos Salvajes, que es una película de Argentina, sí, de 2014, creo. Y es la película que expone 6 historias diferentes de las personas de Argentina. Y creo que sí, que hemos hablado de eso en nuestra clase, de esta película. Creo que es muy original y muy interesante. ¿Qué opinas sobre Relatos Salvajes? Sabes que, ahora yo estoy con mis amigos en otra ciudad. Y anoche estábamos por mirar una película y estaba en la televisión, estaba Relatos Salvajes. Oh, perfecto. Sí. Pero estaba en la última parte, así que no miramos. Miramos solamente una parte y después miramos otra película. Sí. No, entiendo. Pero también, Relatos Salvajes es una película vieja, pero yo la primera vez que la vi fue el año pasado. Ok. Porque en realidad yo antes no miraba mucho cine de Argentina porque no me gustaba, pero tengo que decir la verdad que últimamente el cine de Argentina está siendo un poco cada vez mejor, así que ahora sí un poco me gusta. Creo que dentro de Latinoamérica Argentina tiene buenas películas y buenas series a comparación de otros países tal vez de Latinoamérica, que tal vez no tienen el cine tan desarrollado, pero en Argentina, por ejemplo en Buenos Aires es muy común ir al teatro. Hay muchos teatros. No sé si cuando fuiste a Buenos Aires viste los teatros. No he visto. No fui a Buenos Aires, entonces. Okay. Bueno, hay una calle que es la calle de los teatros. Hay una cultura de ir al teatro muy grande.
Ah, No sé ok. sí, creo que es por eso. Tengo que ver la próxima vez. Y Sí, sobre las películas en español, creo que a veces es interesante ver las películas que no son de España, de Argentina, de los países hispanohablantes, pero pero dobladas con español, porque creo que es más fácil entender las frases, lo que dicen las personas. Y aquí es otra cosa interesante sobre Polonia, porque no sé si recuerdas, pero solo tenemos doblaje en dibujos animados o películas para niños en Polonia. En las películas normales, esas de televisión, tenemos una voz como el lector que es masculina y habla todos los papeles. Entonces, las mujeres, las madres, los niños, las personas adultas, los hombres, son como siempre una voz y creo que es un poco raro. Pero en el cine hay subtítulos, pero en la televisión no. Y sí, ok. una cosa Sí, creo rara. que me habías dicho. Sí. En Argentina no tenemos las películas dobladas, principalmente las vemos con subtítulos. O sea, idioma original con subtítulos. Sí. Sí, pero tenéis de dibujos animados en Sí, mexicano, con las palabras mexicanas, y que sí, los niños conocen las palabras de México, y es es también así. muy interesante, sí. Sí. Claro, con los dibujos animados sí, está doblado, obviamente al español, en versión latina se dice. Eh, Porque en Sí, realidad sí. no es tan mexicano, o sea, es como más latino, como un español más estándar de Latinoamérica. Sí. Ok. Bien, ¿y por qué decidiste aprender español? ¿Qué fue lo que te motivó a aprender español? Creo que una de las razones fue que mi hermana se mudó a España y yo quería saber español para poder hablar con sus amigos y también practicar con ella. Otra razón fue que me gustó muchísimo mi viaje a América Latina y tenía muchas ganas de volver ahí. Y creo que el español me pareció muy útil porque había mucha gente en América Latina que no hablaba inglés, entonces sí, yo necesitaba un poco español. Y además creo que es un idioma muy bonito y me gusta mucho escucharlo. Ujú, ok, bien. ¿Y hay alguna comunidad o personas de algún país hispanohablante en tu ciudad o donde vivís? ¿Tenés oportunidad de interactuar con hispanohablantes? Sí, tenemos un lugar que se llama Librería Española y la gente que quiere hablar en español se encuentra allí. También tenemos reuniones con personas de diferentes países hispanohablantes donde hablamos en español o jugamos diferentes juegos, a menudo también asociados con el idioma español. Y también tenemos mucha gente de intercambios universitarios, por ejemplo Erasmus, que viven en mi ciudad, en mi calle. También hay muchas personas que escucho por la calle. Y esas personas a menudo enseñan español en las escuelas privadas. Ujú, ok. ¿Podrías explicar rápidamente qué es Erasmus para las personas que no saben, tal vez? Sí, es como intercambio universitario en Europa, creo que sí, generalmente en Europa. Y yo hice un Erasmus a Portugal, porque nosotros podemos ir fuera de nuestro país y hacer un semestre o un año de nuestros estudios en otro país. Ok, bien. Sí, es solamente en Europa, es solamente para las personas de los miembros de la Unión Europea. Yo sé eso. Ah, ok, sí. Sí. Ok, bien. ¿Hay algún restaurante, tienda o negocio mexicano, peruano, argentino, español en tu ciudad? Sí, hay un montón de restaurantes así. Por ejemplo, tenemos peruviana que sirve ceviche, se dice ceviche, creo. Sí, sí. Sí, ceviche. Y otros platos peruanos. Tenemos El Cubano, que es un restaurante abierto por una familia cubana y muy simpática.
y allí sirven una sopa de plátano, que es increíble, y churros de vainilla y chocolate, y eso es una pasada, me encanta. También tenemos Mercado Tapas, que sirve tapas, y las tapas son platos pequeños que se comparte con los amigos y normalmente se bebe tal vez cerveza o tinto de verano. Y en España los tapas se comen de pie, pero aún no lo hemos aprendido en Polonia y nos los comemos sentados. No sé, ¿qué existe tapas en Argentina? Es un plato mexicano, ¿no? Las tapas. No, como las tapas son los platos español. pequeñitos. Sí, español, sí. Solo es un modo de comer como en los platos pequeñitos y que puedes comer cualquier cosa, pero en un plato pequeño con muchos platos pequeños. Entonces es un modo de comer. Uh-huh. Existe, pero no es algo tan... no es nada tan famoso. No. Pero sí existe, lo he escuchado, pero no es algo que se coma demasiado. Al menos yo, o sea, mi grupo de amigos, familia, nunca hemos dicho vamos a comer tapas, no, nunca. Ok, y estos lugares son más caros, me imagino, ¿no? No, de verdad son normales, como ahora todo es muy caro porque la guerra y por la pandemia de coronavirus. Pero creo que son normales, pero no son tan buenos como, por ejemplo, las empanadas que podemos comer en un lugar que se llama Pampa. Son buenos, pero no son tan buenos como en Argentina. Entonces, si quieres comer una empanada muy buena, tienes que ir a Argentina. Claro, sí. Sí, como en todos lados, acá también. Si hay una pizzería que es italiana, no es como en Italia, obviamente. Sí. Ok. Bien, ¿y qué haces en tu vida diaria para practicar tu español? ¿Mirás películas, escuchas música, podcasts, hablas con amigos, tomás lecciones privadas o en una escuela? Bueno, escucho muchísimos podcasts o videos de YouTube en español. Por ejemplo, me gusta mucho Linguriosa, que habla sobre idioma español. Me gusta Hoy Hablamos, por ejemplo, o OTER, que habla de arquitectura. Me gusta mucho un podcast que tiene solo 18 episodios, pero tiene el potencial muy grande y se llama The Pocket Spanish Podcast, que es tuyo. Entonces, creo que es muy interesante también. Entonces escucho podcasts y también una vez a la semana tengo una clase con Nico a través de la plataforma Italki, donde normalmente hablamos de podcasts porque nuestras clases se basan en escuchar un podcast y después hablar sobre este podcast. También hablamos de nuestras vidas, sobre las cosas interesantes que hicimos durante la semana. Y sí, creo que Nico es un gran profesor y las clases son muy agradables, entonces los recomiendo a todos. Bueno, muchas gracias. Sí, creo que yo ya no me acuerdo hace cuántos meses que estamos con las clases. Antes de grabar este episodio quise entrar a Italki y quise ver desde cuándo empezamos con las clases, pero no, fue un proceso muy lento y como fue hace tanto tiempo, no me acuerdo. Pero creo que 10 meses, creo, o 8 más o menos, no recuerdo. Sí. Pero sí, 8 o 10 meses diría. Pero bueno, en 8 o 10 meses Laura ya ha hecho como más de 43 clases, más o menos, conmigo, sí. No, sí. Así que sí, se imaginarán que ya nos conocemos bastante. Sí. 42 horas hablando. Más con italiano y francés y inglés. Sí. Entonces, sí. Sí. Bueno, porque también a veces practicamos francés o italiano. Bien. Bueno, ¿y cómo ha sido tu experiencia tomando lecciones online para mejorar tu español y para tener conversaciones con un nativo hablante de español?
Creo que tuve mucha suerte, porque no tuve que buscar un profesor por mucho tiempo, porque Nico fue mi primer profesor en Italki de español y no tuve que buscar otro. Fue un poco peor con italiano, porque cambié de profesores varias veces y aún no he encontrado el profesor perfecto. Antes de Italki tenía clases online en una escuela de idiomas de mi ciudad, pero en un grupo de 4 o 5 personas, que no me gustaba mucho porque era difícil hablar en clase cuando había tanta gente. Entonces, creo que las clases individuales son las mejores, pero sí que conozco a las personas que les gusta más tener clases en el grupo porque pueden hablar con los amigos y para ellos es fácil. Pero creo que sí, depende de la persona. Me gustan más esas clases individuales de Italki. Sí, creo que tiene como ventajas y desventajas. O sea, creo que las personas que no les gustan las clases grupales es porque quieren hablar, quieren tener más tiempo para hablar. Y las personas que no les gustan las clases individuales tal vez se sienten como más expuestos y no quieren tener tanta exposición. Y bueno, prefieren estar en un grupo y que otros también se equivoquen y no ser los únicos que se equivocan, que tienen errores. Sí, puede ser. Tal cual. Ok. Bien, ¿has visitado? Dice, si has visitado o si has vivido en algún país hispanohablante, ¿en qué país o países estuviste? ¿Y cómo fue tu experiencia en el país o en los países donde estuviste? Ya dijiste que estuviste en Argentina, en Chile. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia en esos países? Sí. No he vivido en un país hispanohablante, solo visité. Entonces, voy a España una vez al año a visitar a mi hermana. Ella vive cerca de Barcelona y cuando la visito, solemos ir a las montañas o al mar o Andorra. En España también he visto Andalucía y disfruté mucho de los paisajes y los pueblos y la comida. Y fuera de Europa estuve así como una semana en Argentina y 2 semanas, creo, en Chile. En Argentina vi un glaciar, Perito Moreno, y una montaña Fitzroy, que me encantaron. En Chile estuve en el norte, en el centro y en el sur, y vi Atacama, el desierto, las ciudades Valparaíso y Santiago, y en el sur vi Punta Arenas y Puerto Natales. Y allí también compré un libro de poemas de Pablo Neruda y estoy esperando a poder leerlo porque leer poesía es súper difícil y en tu propio idioma, y en español creo que es demasiado difícil, pero es posible que algún día podamos tener clase hablando de los poemas de Pablo Neruda y vamos a ver, puede ser. Ok, sería interesante. Sí, es verdad, los poemas son difíciles incluso leerlos en tu propio idioma. Sí. Pero bueno, sí, es un desafío, es algo nuevo para todos. Sí. Ok. Bien, ¿y has encontrado en ese viaje alguna tradición o costumbre diferente entre tu cultura y la cultura de estos países hispanohablantes? Por ejemplo, al momento de saludar a una persona con un beso o 2 besos, al momento de dar un abrazo. Sí, hay un montón de costumbres un poco diferentes, pero entre Polonia y España, porque conozco esas un poco más. Por ejemplo, en Polonia hablamos con gente que no conocemos por señor, señora, y también con personas en nuestra edad, que puede ser un poco raro también para las personas en Argentina. Y en la escuela o la universidad nunca llamamos a un maestro, un profesor, por su nombre. Es una cosa no se puede hacer. Y tenemos que decir panie profesor, que significa señor profesor. Y yo sé que en Argentina vosotros habláis con profesores de universidad en un modo más natural, como los llamamos por sus nombres. ¿Sí?
No. Lo que decimos no. es, decimos profesor o profesora, pero en la versión corta de la palabra, o sea, decimos profe. Ok. Por ejemplo, Pensaba. profe, ¿qué significa esto? Así, sí. Ok. No Entonces, decimos por el apellido, no decimos por el nombre, decimos profe, simplemente, profe. ok, entiendo. Ok, un poco más cosas. A menudo llamamos a nuestros suegros por mamá y papá, y creo que eso es una cosa diferente, que puede ser algo raro para otras personas. Creo que normalmente nuestros padres llaman a suegros por mamá y papá, pero creo que en España se dice el nombre, no mamá y papá, que es una cosa rara. No sé, que Argentina, ¿cómo lo hacéis? Nunca había escuchado eso, ¿no? En Argentina podemos decir suegro, suegra, también es común decir suegro, Ok. suegra. Sí. Pero mamá, papá, no. No. O Ok. también algunas personas como más cariñosos dicen suegrito, suegrita. Ok. Muy guay. Sí. Pero es como Ok, informal, sí. entiendo. Ok, otras cosas. Sobre los horarios, por ejemplo. En Polonia, cuando sabemos que vamos a llegar a un lugar 10 minutos más tarde, debemos informar a la persona con quien nos encontramos sobre eso. Y sí, es muy importante. Y normalmente solemos llegar al lugar a la hora acordada. Yo sé que en España es un poco diferente, que cuando sales con tus amigos sueles salir un poco más tarde de la hora acordada, pero todo el mundo lo sabe. Y no sé, en Argentina, ¿cómo lo hacéis vosotros? En Argentina depende mucho de la persona. Hay personas que son como más estructuradas y puntuales y otras personas que son más tranquilas. Pero creo que en general las personas son como más tranquilas. La mayoría de las personas no es tan estructurada de decir llegamos a la misma hora. Pero creo depende mucho también de la situación y del contexto. Si es algo de trabajo, tal vez las personas son más Sí. puntuales. Si es algo, no sé, algo más con tus amigos, no, nadie va a llegar a la misma hora. Ok, Creo que entiendo. habíamos tenido una clase también sobre eso y habíamos dicho que llegar a la misma hora o llegar incluso antes, a veces también puede ser un poco molesto para la persona que te invita. Sí, por supuesto, llegar antes es una cosa que no se puede hacer a menudo, porque sí, otras personas no pueden ser preparadas para sí, hacer algo antes de la hora acordada. Exacto, sí. Así que, bueno. ¿Tenés alguna historia curiosa, chistosa, interesante? Por haber usado, por ejemplo, una palabra o una frase incorrecta en español con algún hispanohablante. Yo no, pero mi amigo me dijo que una vez estuvo en una pastelería y quería comprar un turrón, y el turrón es una masa dulce con miel y almendras que se normalmente come en Navidad, pero se equivocó y pidió un tiburón, y el tiburón es una pez y no lo compras en una pastelería. Y bueno, la vendedora estaba muy sorprendida, pero al final lo vendió el turrón. Pero sí, yo no tenía situaciones así, solo esto y no sé. Muy gracioso, sí. Sí, o sea, es muy común eso. Y en español Muy es muy común. común. Y yo porque lo escucho muchas veces en mis estudiantes que a veces se equivocan y a veces algunos errores son graciosos, son chistosos. ¿Y O recuerdas algunos de esos errores de otros estudiantes? y por ejemplo, con los acentos, la pronunciación. Por ejemplo, un estudiante quería decir el verbo gustar en pasado, en primera persona, o sea, quería decir me gustó, pero dijo me gusto, y eso, me gusto significa como que Sí. me gusta.
te gustas a ti mismo, digamos. Pero él quería decir como que le gustó una cosa del pasado. Y después también hay muchos errores con los verbos, por ejemplo, ser y estar. Por ejemplo, si dicen... pero bueno, no es chistoso, no es para reírse, sino que cambia el significado. Si decimos estoy interesado y soy interesado, el significado cambia totalmente. Sí. Pero bueno, son cosas que son muy comunes en los estudiantes y que las otras personas tal vez no entienden y bueno, tal vez se confunden. Pero sí. Pero pasa en todos los idiomas, no solamente en español. Sí. Ok. Bueno, ¿te gustaría mencionar alguna otra cosa más sobre tu experiencia aprendiendo español o cómo, digamos, aprender español ha enriquecido tu vida? Realmente aprecio que puedo entender algunas partes de las películas en español o que, por ejemplo, puedo entender conversaciones en la calle de los estudiantes de Erasmus en mi ciudad. Me gusta escuchar vídeos y podcasts y creo que es una cosa muy buena que puedo usar las páginas web españolas porque puedo usar esos en inglés, en polaco, en italiano y también en español, que es un montón de páginas web que puedo usar y leer. Y creo que que saber un idioma es como tener un superpoder que te da muchas oportunidades y que amplia tus horizontes. Y en general es un placer. Entonces creo que es una cosa muy, muy, muy guay. Bien, muy bien. Sí, creo que te permite, digamos, abrir, como tener una nueva perspectiva del mundo, ¿no? Sí. Conocer otras culturas, otras personas, hacer cosas diferentes. Creo que te da muchísimas oportunidades. Sí. Me gustó tu frase, como que es un superpoder. Es verdad. Sí. Ok, bueno, estamos llegando al final de este episodio, pero antes de terminar, me gustaría aprender un poco sobre tu idioma, que es el polaco, aprender algunas frases tal vez más útiles y tal vez la audiencia tal vez también puede aprender un poco. Así que, por ejemplo, te voy a preguntar, ¿cómo se dice en polaco, hola, ¿cómo estás? Se dice, cześć, jak się masz? ¿Puedes repetir? Sí. Hola, entonces, hola, que es cześć, algo así. Cześć. Sí. Y ya me olvidé cómo estás. Jak się masz? Jak się masz? Sí, bravo. Oh. ¿Sí? Sí, correcto. Ah, ok, jak się masz. Okay. No es tan difícil entonces. Okay. ¿Cómo se dice, por ejemplo, yo me llamo Nicolás? Nazywam się Nicolás. Más difícil está. ¿Otra vez? Nazywam się Nicolás. Es como nazywam się Nicolás. Sí, más o menos. Sí. Ok. Okay. ¿Cómo se dice muchas gracias? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. ¿Barça? Sí, bardzo. ¿Barça? Ah. Bardzo. Sí. Correcto. Okay. Es como el equipo este de fútbol Barcelona. Que le dicen el Barça, ¿no? Bardzo, sí. Okay. Bien, ¿y cómo se dice, por ejemplo, adiós o hasta pronto? Puedes decir cześć y puedes decir do zobaczenia. ¿Cześć? Cześć. O sea que es similar a hola. ¿Cześć? Sí, es lo mismo. Puedes decir cześć como hola y cześć como adiós. Y hasta pronto es do zobaczenia. Ok. No sé esa. Muy difícil. Ok, o sea que es como en italiano, que podemos decir chao. Sí. Pero en italiano se dice chao para decir adiós, creo que más sí. dos veces.
Sí. Sí. Bueno, algo gracioso, ahora que recordé, que un estudiante de Italia, que estamos aprendiendo, él está aprendiendo español conmigo, como en italiano se dice chao, sea para hola que para adiós, él, la primera clase, cuando le dije chao, nos vemos, me dijo hola. Ok. Pensó Pensaba que que hola, adiós. claro, pensó que hola también era para decir adiós, pero Ah, no, ok. en Ok. español no. Sí. Así que bueno, sí, a veces es gracioso aprender un idioma. Sí. Sí, Ok, por supuesto. bien. Bueno, muchas gracias, Laura, por haber participado en el podcast Yo Hablo Español. Espero que te haya gustado. ¿Es la primera vez que participas en un podcast? Sí, es mi primera vez, pero sí, gracias por esta oportunidad y estoy muy contenta de estar acá. Ok. Pero de todos modos quiero decirte que lo hiciste perfecto. Muy bien. Muchas Sí. gracias. Así que bueno, muchas gracias. Yo también estoy muy contento de... Para mí es la primera vez que entrevisto a un estudiante, así que también es una nueva experiencia. Muchas gracias, Laura, y bueno, que tengas un buen fin de semana. Gracias. Adiós. Chao. Chao. Gracias por escuchar nuestro podcast Yo Hablo Español. Recuerden que en la descripción del episodio pueden encontrar los enlaces, los links hacia el podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces. Adiós.